Bueno, Dios les bendiga a todos en esta hora. Es para mí un gozo, un gusto poder compartir este tiempo de palabra, de bendición, de gracia. Un saludo desde aquí, desde la ciudad de Moquegua, en el Perú. Para mí un gozo, un gusto poder compartir este tiempo, esperando que la gracia de Dios esté sobre sus vidas, que Dios cumpla el propósito. Hoy vamos a meditar en la palabra, pero cuadramos el cronómetro para manejar el tiempo. Amén. Así que le invito a leer la palabra en primer libro de Reyes capítulo 20. Primer libro de Reyes capítulo 20. Un saludo, como les decía, desde aquí de la capital del cobre peruano, la ciudad de Moquegua. Dios los bendiga grandemente. Un abrazo para todos los hermanos y amigos y consiervos. Y quiero desearles feliz día del pastor y de la familia pastoral, porque hoy se celebra en muchas partes del mundo el día de la familia pastoral, el día del pastor le llaman. Así que un saludo para todos los consiervos, amigos, a todos los compañeros, los consiervos, los colegas, los consiervos que hoy están ministrando la palabra, que están sirviendo al Señor en el ministerio. Un abrazo, un saludo especial en su día. Amén. Desde América Latina, por toda América Central y Norteamérica y Europa y África. Y todos los pastores y misioneros que están en el mundo, que Dios los bendiga grandemente y que les ayude a cumplir el propósito de Dios. Amén. Disculpe, sí que está un poco enfermo de la gripe, ya me está pasando. Primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 20, 1 en adelante, al 11. Dice aquí así en el nombre de Jesús: en aquellos días cayó enfermo de muerte Ezequías, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio del palacio, vino palabra de Jehová a Isaías diciéndole: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola, se la pusieron sobre su llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Y respondió Isaías, dijo: esta señal tendrás de parte de Jehová, de que Jehová hará esto que te ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: pues fácil cosa es que la sombra del reloj descienda 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados, difícil. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados hacia atrás. Señor Jesús, queremos meditar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Pido una bendición especial para todos los pastores, ministros que están en el mundo sirviéndote. Bendice a cada uno de ellos de forma especial. Ayúdales, susténtales, guárdales y guíales. Cumple tu propósito en sus vidas y manifiesta tu gracia
en su vida, Señor. Ayúdales, respáldales, sana al que está enfermo, fortalece su vida y dale paz, dale seguridad y dale paciencia. Hazle ver tu propósito y tu respaldo para que siga adelante. En el nombre de Jesús, gracias por cada siervo, cada pastor y cada ministro que hoy está sirviendo. Bendícelos, ayuda a sus familias, a sus hogares, Dios mío, y mira también sus anhelos y sus sueños, en el nombre de Jesús. Y añade bendición a través de esta palabra. Amén. Esta historia es una historia bastante, dirían los críticos literarios, ¿no?, surrealista. O sea, más allá de la realidad. No se puede concebir que eso pase. Bueno, pero la Biblia para mí, pues los que creemos en Dios, los que creemos con Dios y los que tenemos experiencia en la vida cristiana, sabemos que Dios todo lo puede y que Dios, cuando quiere hacer algo, o sea, en otras palabras, a lo que Dios hace, lo que puede, lo que quiere, lo que se le da, como decimos en términos populares, la gana. O sea, Dios es poderoso, Dios es grande y no hay duda que para Él no hay nada imposible. Y esta historia es bien particular. Ezequías probablemente dice que tenía entre más o menos 40 a 45 años, más o menos. Y Dios se enfermó. Él se enfermó, como todo ser humano se puede enfermar. Dice que le dio una llaga mortal. No, la Biblia no especifica qué tipo de enfermedad tenía o qué tipo de llaga tenía. Pero era mortal, era de riesgo vital. Y Dios le envía al profeta Isaías para anunciarle. Y mire la palabra que le da a Isaías. Dios le da esta palabra a Isaías. Y obviamente que ese tipo de palabras no es fácil de entregar, pero hay que entregarla. Entonces el profeta va y le dice, mire, Dios dijo lo siguiente, Jehová ha dicho lo siguiente. O ordena tu casa, o sea, pon todas las cosas en orden. Pida perdón si es necesario. Lo que sea necesario, hágalo. Ordena tu casa. ¿Qué significa eso? Que no quede viendo nada, ni económicamente, ni material, ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni ministerialmente, de ninguna manera, que te dé todo en paz. Ordena tu casa, ordena tu vida. Si necesitas arrepentirte, pues arrepiente. Si necesitas pedir perdón, hazlo. Si necesitas reconciliarte, hazlo. Si necesitas reconciliarte con alguien, con el pueblo, con la familia, con la mamá, con el familiar, con la esposa, con los hijos, si necesitas reconciliarte con el pueblo o aún con la suegra. Sí, porque también. Entonces, pon orden en tu casa. Dice, porque morirás y no vivirás. O sea, ya hay un decreto divino. O sea, Dios le envía una palabra fuerte, obviamente, que no es muy agradable. Por eso el título del mensaje es este, ¿no? La fe que cambia realidades. La fe que cambia pronósticos y diagnósticos. Esa es la fe que estamos hablando en este día. Entonces, Dios le dice eso. Ordena tu casa. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Fuerte la palabra. Pero lo bueno es que Dios le da la oportunidad de ordenar su vida, de ordenar su casa y de poner todas las cuentas en limpio. Qué bueno es Dios, ¿no? Qué importante es este principio. Ordena tu casa, le dice. Ojalá a todos Dios les diera esa oportunidad. Bueno, fue un privilegio para este siervo por estar sirviéndole, por estar caminando con él, obviamente que Dios le da esa oportunidad. Bueno, a los que le sirven, a los que están cerca de Dios, a los que tienen comunión con Dios, a los que tienen una buena relación con Dios, pues Dios les da oportunidades de conocer aún su propio futuro. Y eso es un principio fundamental. Que cuando uno camina con Dios, cuando uno le sirve a Dios, cuando uno está caminando con Dios, pues obviamente Dios le da oportunidad de conocer ciertas cosas de su presente y de su futuro. Le hago una invitación para que compartan el video, para que otros se animen a ver la palabra. Y le animo en el nombre de Jesús que la palabra de Dios corre y sea glorificada y usted bendiga a otros con la palabra. Entonces Dios le da oportunidad a sus siervos Ezequías de decirle que va a partir, va a morir. Y qué bueno, que es una oportunidad buena para ordenar, por ponerse al día. Porque a veces la muerte lo sorprende a la gente. Uno para morir no es sino estar vivo. Entonces la muerte lo sorprende a veces sin dar la oportunidad de nada. Pero qué bueno que a este siervo Dios le da esa oportunidad. Le da esa oportunidad, ¿por qué? Porque obviamente era un siervo de Dios y porque Él les pone claramente tres motivos. Y mire, ¿por qué podríamos pensar que Dios le da esa oportunidad? Porque era un hombre que era temeroso de Dios,
que andaba delante de Dios en verdad. Dice así. Mire lo que dice. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que te he obedecido. Entonces, quizás por eso Dios le daba la oportunidad de tener el momento de su partida, de saber el momento de su partida. Y eso le da la oportunidad también de poner en orden sus cosas, su vida, y pedir perdón y partir en paz. Entonces, ahora, yo sé que siendo un hombre joven, que está entre los 40 y 45 años, o sea, en la mediana edad, el hombre estaba viviendo la mediana edad, pues obviamente que a esa edad hay muchas cosas por hacer, se han hecho quizás muchas, pero hay muchas cosas por hacer, hay muchos planes, proyectos, y uno tiene sueños y anhelos y metas y proyectos a esa edad, porque dicen que la edad más productiva del hombre está entre los 30 y los 50, quizás se extiende a los 60, pero la edad más productiva del hombre es a esa edad. Entonces, claro, él quizás tenía muchas metas, muchos proyectos en su servicio, en su trabajo con Dios, en muchas cosas, y es bueno tener metas. Pero finalmente, pues el resultado o que las metas se logren dependen de Dios, porque si Dios llama antes, en este caso, por ejemplo, Dios dice, miren, ya es hora. No es fácil recibir esa palabra, pero que también es buena. Ahora, ¿qué hace él cuando recibe la palabra? No se resigna. Y es que la fe que vence pronósticos y diagnósticos no se resigna. Aunque era sentencia de Dios y aunque era un decreto divino, era un decreto de Dios, no era un decreto de cualquier médico, no, era un decreto divino. Era un decreto de Dios. Dios es el que decreta que la vida de Ezequías iba a terminar, que era el tiempo de su partida a la eternidad. Y claro, uno dice, lo que Dios decreta no vuelve atrás, obvio. Dios no miente ni se arrepiente, no, Dios decreta algo y así es. Pero aquí vemos un caso particular de una fe, de un hombre que sabe que Dios le avisa a través del profeta que va a partir, que va a morir, y aún es joven, es un hombre en la mediana edad, entre los 40 y 45 años más o menos. Por eso él clama, él pide. Y mire lo que dice. Entonces volvió a él su rostro a la pared y oró a Jehová. Cuando él recibe la noticia no empieza a llorar ni a lamentarse, no empieza a renegar, porque claro, es una noticia brava, una noticia difícil para recibir. Y más si uno tiene apego a la vida y tiene muchos motivos para vivir, pues obviamente si recibe esa noticia es bien difícil recibirla, bien complicada recibirla. Pero Ezequías no se lamenta, no reniega, no pelea, no reclama. No, él lo que hace es vuelve su rostro, se aparta solo y clama a Dios, ora a Dios. Él sabía que la única definitiva, si Dios le dio la sentencia, si Dios le dio el decreto, el único que le podía responder o cambiar el decreto era Dios. Él tenía la fe, la seguridad, y eso se llama fe, porque algo que decreta Dios, pues si Dios lo dijo, pues así será, así de que hay que resignarse. Toca nomás, agachar la cabeza y vamos. Y sí, pero el hombre tenía fe de que Dios lo podía escuchar. Bueno, y obviamente que este hombre tenía motivos. Era un hombre que servía a Dios, un hombre de Dios, un hombre que seguramente, y la Biblia nos da a entender que tenía buena comunión con Dios, hizo buenas reformas en el pueblo, dio testimonio, dio buen fruto, hizo buen gobierno, trató de llevar al pueblo nuevamente a Dios, lo condujo hacia Dios. Y dice la palabra que derribó la idolatría, celebró la Pascua, hizo una restauración, una renovación espiritual, o sea, el hombre hizo una gran obra, hablando en términos ministeriales y en términos políticos. Por eso él tenía la seguridad de que Dios lo iba a escuchar. Y con esa seguridad le dice, Señor, te ruego. O sea que él no se resigna. La fe que cambia diagnósticos no se resigna. La fe que cambia pronósticos no se resigna. La fe que cambia y transforma realidades es una fe que no se resigna. No se da por vencida, aunque la realidad sea cruda. Y era bien cruda para Ezequías, porque era el mismo Dios el que estaba decretando su muerte. Era el mismo Dios el que estaba decretando su partida final. Aún así no se resignó. Aún así dijo, bueno, Dios tiene una salida. Dios tiene mi respuesta. Él dio el decreto, voy a orar y voy a clamar
a ver si Él me escucha y cambia el decreto. La fe que vence, la fe que alcanza, la fe que conquista, la fe que cambia realidades es una que no se resigna. Si usted quiere que cambie su realidad, si usted quiere que cambie el decreto, quizás el diagnóstico médico, el pronóstico de la vida, el pronóstico económico, material o el pronóstico médico de salud en su vida porque le han dado, o también el diagnóstico, hay alguien que lo puede cambiar. Pero Él lo puede cambiar en la medida que usted le crea, en la medida que usted haga lo que hizo Ezequías. Ezequías cambió el decreto, ¿por qué? Porque clamó a Dios, porque no se resignó y fue a Dios directamente, creyendo que Él lo escuchaba, creyendo que Él iba a tener memoria, porque Él es un Dios clemente, misericordioso, amoroso, compasivo. En esa fe, en la fe en que Dios es un Dios compasivo, misericordioso, en esa fe fue a Dios. Por eso dice, te ruego, oh Jehová. No fue con altivez, no fue con reclamos, no fue con enojo. Él fue con humildad, fue con humillación, fue con reverencia, fue con respeto y fue con clamor y ruego. Señor, por favor, te ruego, oh Dios. Y en esa humillación, en ese quebranto, en esa postración que él tuvo, había humillación, había humildad, pero también había fe. Y por eso dice, te ruego, oh Jehová, que hagas memoria. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque él está diciendo, mire, yo he vivido contigo, te he servido, he sido íntegro. Tengo, de alguna manera, por lo cual que tú hagas memoria de mí. Puedo recordarte, Señor, cosas. Tengo que hagas memoria de que he andado, 3 cosas, delante de ti en verdad. O sea, ha sido genuino, verdadero. Mi fe ha sido genuina, mi relación ha sido genuina, mi servicio ha sido real, ha sido genuino. Te he servido genuinamente, te he servido con voluntad, te he servido con sinceridad, te he servido y te he seguido y he buscado tu rostro de una manera sincera, franca, honesta, en verdad. Y segundo dice, con íntegro corazón. Tú has visto que mis manos están limpias, tú has visto que mi proceder está limpio, tú has visto que sí, como ser humano me equivoco, sin embargo tú has visto que he intentado ser fiel, he intentado servirte con integridad. Dice, y que he hecho las cosas que te agradan. He tratado de agradarte, he tratado de servirte, he tratado de obedecerte y he tratado de agradarte. 3 principios fundamentales que hacen, de las cuales Dios hace memoria, de las cuales Dios no se olvida. Por eso es importante lo que dice en Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar todo lo que hemos hecho por amor a Dios, por amor a su nombre, sirviendo a la gente, sirviendo a los santos y permaneciendo en el servicio. Entonces Dios hace memoria. Y qué bueno cuando podemos no reclamarle a Dios, pero sí recordarle a Dios nuestra vida de servicio, nuestra vida de trabajo, de esfuerzo, de lucha, de tratar de caminar con Él, de tratar de servirle, de tratar de ser fiel, de tratar de obedecerle. El hombre le está recordando. ¿Por qué? Porque él conocía su propia vida, podía levantar la cara delante de Él, aunque obviamente es un ser incompleto, un ser, diríamos, con defectos, como todos. Dice, he hecho lo que agrada a tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro, se humilló, clamó. Y he aprendido en la vida que Dios no se resiste a aquel que se humilla. Por algo dice, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú. Pero no es llorar por llorar, sino llorar con confianza o llorar con seguridad, llorar creyendo, porque en ese clamor, en ese lloro, tiene que haber una expresión de fe de que usted está creyendo que Dios lo está escuchando. Tiene que haber una seguridad de que Dios lo está escuchando. Tiene que haber convicción que Dios lo está escuchando. Perdón la interrupción. Aleluya. Tiene que haber convicción de que de verdad Dios está en el asunto. Tiene que haber convicción de que realmente Dios está presente en tu oración. Esa es la fe. La fe que hace que usted tenga convicción de que Dios te está escuchando, de que Dios está pendiente de ti. Así que dice la palabra, antes que Isaías saliese a la mitad del patio, mire que Dios lo escuchó. Dios lo escuchó a pesar de las circunstancias. Dios lo escuchó a pesar de
de la dificultad, a pesar de las circunstancias que le están dando, Dios lo escuchó. Y es que cuando hay ese tipo de actitud y ese tipo de fe, Dios te escucha. Cuando hay la actitud correcta en nuestra oración, cuando hay esa situación tan adversa, Dios lo escuchó por la actitud de Ezequías, pero también por su fe. Se combinan dos cosas, la actitud de fe, la fe y la actitud de humillación, la actitud de clamor, la actitud que hace que nosotros podamos sentir que Dios está en el asunto. Por eso hay circunstancias que quizás, por más difíciles que sean, Dios lo escucha. Cuando hay una actitud correcta y le añadimos la fe, Dios le escucha. Dice la palabra, y antes de que Isaías saliese a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, antes de que el profeta se fuera. Mire, eso no fue mucho tiempo, quizá unos minutos. Le da la palabra y Isaías se va. Y Ezequías toma la actitud de humillarse, de clamar, voltea la espalda y llora y clama y gime delante de Dios. Y Dios lo escuchó por la actitud de fe. Él no se resigna. No sé, sabemos, quizás era una puesta a prueba de Ezequías. Solo Dios sabe. Pero el caso es que en vista de la actitud y la fe en el clamor de Ezequías, Dios cambia el decreto. Dios cambió el decreto. En instantes Dios cambió el decreto. Aunque Él le había dado un decreto, lo cambió. Y los decretos los puede cambiar solamente Dios, nadie más. Qué importante es entender este principio. Dios cambió el decreto porque Ezequías tuvo la actitud correcta. Dios cambió el decreto porque Ezequías se dispuso, porque clamó, porque se humilló y tuvo una actitud de clamor, de humillación, pero de fe en todo el proceso. Por eso Isaías recibe la palabra antes de salir del palacio, ya iba con la mitad, y Dios cambia el decreto. La fe valiente, la fe que cambia realidades, cambia decreto, porque tiene una actitud correcta. La actitud de Ezequías no es de reclamo, no es de molestia, no es de rebeldía, no es de pelea, no es de conflicto. La actitud es una actitud de humillación, de clamor, de recordarle a Dios su vida, de frutos. El Señor le ha dado fruto. Apeló a la misericordia y a la gracia de Dios. Y hay momentos en que es necesario apelar a esa misericordia y a esa gracia. Por eso, porque hay gente que se enoja con Dios en los momentos difíciles. Se molesta. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué causa? No, a veces Dios se reserva el derecho de decir por qué. Pero hay que entender, siempre hay un para qué, o sea, un propósito. Y este propósito fue para bendecirlo y para glorificar a Dios. Entonces, antes de que el profeta se vaya del palacio, ya en la mitad, Dios cambia el decreto y le manda una palabra a Ezequías. Vuélvete, dice, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, Dios, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración, dice, yo he oído tu oración. Qué bueno cuando Dios oye nuestras oraciones. Cuando hay una actitud correcta, esas oraciones hayan cabido en el corazón de Dios. Cuando la oración va con esa sencillez, ese temor de Dios, pero con fe, Dios la oye. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. O sea, él oyó la oración y vio las lágrimas, el quebranto, el lloro, la humillación de Ezequías. Y dice, he aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a Sabí mi siervo. Dios cambia el decreto, y no solamente, sino que cambia para un decreto de bendición. El decreto era de muerte, de final. Pero por la fe de Ezequías, por la actitud humilde, sencilla, de clamor, de humillación de Ezequías, con fe, Dios cambió el decreto. Aunque era un decreto divino, aunque era un decreto de Dios, Dios lo cambió. Y lo cambió por un decreto de vida. Le añado 15 años a tu vida. Tremendo. Era un decreto de muerte. Y por el clamor y la fe de este hombre y por la humillación,
Dios cambió el decreto, Dios mismo lo cambió. O sea, Dios solamente el que cambia decretos. ¿Pero por qué lo cambió? Porque encontró en Ezequías una actitud sencilla, humilde, temerosa, de respeto y de honra a Dios, pero también de fe. Por eso en la vida cristiana el justo por la fe, y todo lo que haga el justo y todo lo que aspire, tiene que tener el ingrediente de la fe. Y le cambia el decreto de muerte, se lo cambia por un decreto de vida y de sanidad. Y no solamente de sanidad, sino dice, te libraré a ti, a esta ciudad, de la mano del rey de Asiria. O sea, te salvaré de los enemigos. Te preservaré la vida y preservaré la ciudad. Y entonces el decreto fue, aunque era un decreto de muerte, Dios se lo cambió y se lo triplicó por un decreto de vida, por un decreto de bendición, por un decreto de protección divina. Porque dice, y añadiré 15 años, un decreto de vida. Ahí lo dice. Y dijo, añadiré 15 años a tus días, te libraré a ti, a esta ciudad, de la mano del rey de Asiria. Un decreto de protección divina, porque estaba siendo amenazada la ciudad y el país por la invasión de los asirios en esa época. Había una amenaza. Sin embargo, Dios dijo, voy a proteger la ciudad por causa tuya y por causa del siervo tuyo, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David, y por responderte a ti, voy a librar la ciudad, voy a protegerla, voy a guardarla. Y dice, y te añadiré vida. Y después dice, y te sanaré. Y dijo Isaías, tomad masa de higos y hacer una pasta. Y tomándose la pusieron sobre la llaga y sanó. Oye, qué extraño Dios. Bueno, Dios a veces decreta cómo sanar de una manera instantánea. Dios tiene muchas formas de actuar. Lo que se llama la multiforme gracia de Dios. Dios es un Dios que innova, que hace cosas nuevas siempre. Por eso es bueno siempre esperar cosas nuevas de Dios, porque Dios es un Dios que hace cosas nuevas. Y aquí lo sana usando higos. Tomaron unos higos, lo que llaman en algunas partes brevas, hicieron una masa, no sé, hicieron una especie de pomada y la untaron en la llaga. No sabemos qué tipo de llaga era, pero le dice que era una llaga mortal, mortífera. Quizá cancerosa, no sabemos. Pero se la pusieron sobre la llaga y sanó. Por eso, antes de que el profeta dice, ¿qué señal tendré? Bueno, dice, Dios te dará una señal de que así es. El reloj retrocederá en su hora, el reloj de acá retrocederá 10 grados. Retrocederá. Y eso significa 40 minutos. Uy, pero dice, cosa fácil es que avance. Pero yo quiero la señal que retroceda. Y dice la palabra que Isaías oró y el reloj se devolvió, retrocedió la hora. Por eso dice que ese día fue 40 minutos más largo. Bueno, eso hay una explicación teológica y práctica acerca del tema. Cuando Josué dijo que oró que el sol se detuviera, y en este caso, ya eso será tema de otra oportunidad para explicarlo. Pero el caso es que dice la palabra que Dios lo hizo. Y entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los lados que había descendido, y el reloj de Acaz descendió, retrocedió 10 grados atrás. Tremendo. Dios hace lo que quiere y como puede, en lo que necesita. Dios es un Dios de cosas imposibles. Dios hace todo lo que sea posible. Y esa señal se la dio para decirle, de cierto lo haré. O sea, Dios estaba asegurando a Ezequías, ya te contesté, y te doy una señal si quieres, porque él la pide, Señor, él le dice al profeta, ¿qué señal me darás? Y bueno, y esa fue la señal. Usted lo puede leer ahí, con más amplitud. Pero lo que quiero recalcar es esto. La actitud de Ezequías me asombra. Este hombre tuvo una fe que cambió un decreto divino. Por eso el título del mensaje, la fe que cambia realidades. Y es necesario entender, hay circunstancias y hay momentos de la vida complicados, difíciles, de los cuales no hay salida. Pero hay una forma, con una fe que cambia diagnósticos y pronósticos. Quizás el médico te dio un pronóstico, te dio un diagnóstico y te dijo el pronóstico. El diagnóstico es la realidad del momento, que orgánica, físicamente está.
El pronóstico es el resultado final de eso. Pero aunque sea negativo, usted puede decirle, Señor, yo creo que tú puedes cambiar el diagnóstico. Aunque el médico, aunque el profesional digo esto, de mi situación, de mi realidad, de lo que sea, yo creo, Señor, que tú puedes cambiar. Ese es mi diagnóstico. Pero también puedes cambiar, Dios mío, un pronóstico. ¿Cuál? Por un pronóstico de sanidad, un pronóstico de vida, un pronóstico de restauración. Tú puedes cambiar mi pronóstico, o sea, mi futuro, lo puedes cambiar por un pronóstico de vida, por sanidad, por salud, por mejorar la empresa, por salir de la pobreza, por salir de las deudas, por salir de los compromisos. Tú puedes cambiar mi realidad. Aunque el pronóstico es este, Dios mío, yo sé que tú lo puedes cambiar. Por eso hablo de la fe. Ezequiel nos está dando una fe que cambia realidades, una fe que cambia diagnósticos y pronósticos, una fe que cambia decretos. Incluso era el decreto divino. Pero por la fe y la actitud de este hombre de Dios, Dios cambió el decreto. Ahora, Dios es Dios. Y el único que puede cambiar decretos de esa manera es Dios. Y era un decreto divino. Por eso él tenía la autoridad y el poder para cambiarlo. ¿Y cómo lo cambió? Porque Ezequías tuvo la actitud. El profeta simplemente cumplió con su labor, dar la palabra. Ni siquiera dice que oró por él, ni nada. Ni clamó por él, no. Simplemente el profeta cumplió el mensaje y entregó la palabra. Y la palabra era dura. Y tuvo que darla. Y el rey tuvo que recibirla. Pero el rey no se resignó. Por eso finalmente, para concluir, la fe que cambia pronósticos y diagnósticos, la fe que cambia realidades, es una fe que no se resigna. Es una fe que no claudica, que no dice que hasta aquí llegamos. No, no acepta, no se resigna, no claudica, no desmaya, no se da por vencida. Segundo, la fe que cambia realidades es una fe que se humilla delante de Dios. Es una fe que gime, que se postra delante de Dios, que se humilla con temor reverente. Pero la fe que cambia pronósticos es una fe que también le recuerda las promesas de Dios, que también le recuerda la lucha diaria por servirle. El hombre le dice, Señor, tú no te olvides de mí, haz memoria. Es una fe que de alguna manera dice, Señor, aquí estoy, que apela a la misericordia y a la compasión y a la gracia de Dios. O sea que la fe que cambia pronóstica es una fe que depende de la gracia, de la misericordia y del amor compasivo de Dios. Esa es la fe que cambia pronósticos, que cambia realidades. Es una fe que apela al que tenemos un Dios misericordioso. Es una fe que apela a la gracia y a la misericordia de Dios. Hay momentos en que lo único que nos queda como Ezequías es echar mano de la gracia y de la misericordia de Dios. También es una fe que no se da por vencida, sino que sabe y cree firmemente que su vida y toda su realidad depende de Dios. Que Dios es el único que puede cambiarla. Porque Él está en esa oración, no solamente tiene una actitud de lloro, de clamor, sino que está creyendo que como Dios le dio el decreto y que vino, Dios es el único que lo puede cambiar. Y él tenía la seguridad que el único que podía cambiar su realidad era Dios. Por eso es una fe que dice, bueno, aunque tengo un decreto de muerte sobre mi vida, yo sé que si clamo, Dios lo puede cambiar. Dios puede transformar esta realidad mía en una realidad totalmente diferente. Este decreto de muerte, Dios lo puede cambiar en un decreto de vida. Lo puede cambiar en un decreto de protección. Lo puede cambiar en un decreto de tranquilidad y de paz. Lo puede cambiar en un decreto de sanidad. Que él está enfermo. Y eso lo lleva a la muerte. Entonces, Ezequías, con esa actitud de fe, con esa acción de fe, que no se resignó, mire, logró la bendición de Dios. Dios cambió el decreto de muerte al decreto de vida. Decretó vida, 15 años más. Segundo, decretó protección divina a la invasión asiria. No iban a invadir la ciudad, ni iban a invadir el país, iban a gozar de protección de Dios.
Y tercero, Dios envió un decreto de sanidad. Porque también no solamente vida, sino que Dios le da sanidad. Y sanó de su llaga, de su tumor, de lo que él tenía. Lo sanó Dios. Y le dio una señal, le dio seguridad. De cierto te voy a decir y te voy a dar una señal. Qué bueno es Dios. Así que mi amado, en esta hora, no sé qué situación y qué circunstancia estés pasando, pero lo que sí sé es que Dios puede cambiar el decreto, el diagnóstico, el pronóstico que hay en tu vida, sea cual sea, quizás de enfermedad. Quizás hay un pronóstico sobre tu vida y un diagnóstico de enfermedad, quizás de muerte. Quizás hay situaciones de bancarrota, quizás económica, o de pérdida de un matrimonio. No sé cuál sea tu realidad, pero Dios puede cambiarla. Así que le animo en esta hora a orar. Le animo a creer y a tener la misma actitud de Ezequías. Porque el Dios de Ezequías es el mismo de hoy, por siempre. Dios sigue siendo el mismo de hoy y para siempre. El de ayer, de hoy y por los siglos será el mismo. Y sus decretos y su palabra siguen siendo lo mismo. Por lo tanto, como se cumplió ayer la palabra, se cumplirá hoy también y mañana también. Pero también si tenemos la misma actitud de fe, la misma actitud de humillación, de clamor y de esperanza en Dios, y apelando a la misericordia de Dios, también habrá la misma respuesta y el mismo resultado. Le invito a que ahí donde estás, cierra tus ojos y oremos al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación de tu palabra. Gracias por tus hijos, gracias por tus siervos, Dios. Gracias por darme la oportunidad de ministrar tu palabra desde esta tierra. Bendice a cada hermano, a cada amigo, a cada persona, Dios mío, a cada consiervo hoy en su día pastoral, a cada consierva, Dios mío. Bendícelo, Dios. Y si hay alguno que esté enfermo, Dios mío, te pido que tú seas cambiando el decreto. Mira el esfuerzo, la lucha de tu siervo por servirte y por tratar de caminar contigo. Mira, Dios mío, y ten en cuenta sus oraciones, ten en cuenta su servicio, Dios mío, y envía bendición, envía respuesta, Dios mío. Cambia diagnósticos. Por favor, te pido que cambies diagnósticos y pronósticos. Cambia decretos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Solo tú lo puedes hacer. Hay circunstancias en que no hay salida y que no hay forma de salir. Pero no nos resignamos, hoy no nos resignamos y creemos, Dios mío, que hay un decreto divino que puede transformar nuestra vida, que tú puedes decretar sobre nosotros vida, bendición, prosperidad, respuesta, sanidad, liberación, restauración. Tú puedes pronosticar, Dios mío, y puedes declarar y decretar sobre nuestra vida decretos de bendición, Dios mío, en el nombre de Jesús. Por la fe lo recibimos, por la fe cambiamos decretos, cambiamos pronósticos y cambiamos diagnósticos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Porque tú sigues siendo el mismo, tu palabra se cumple en el nombre bendito de Jesús. Amado Espíritu Santo, glorifícate. Amado Jesús, en tu nombre estamos y por tu nombre subsistimos, Dios mío. Bendice, Dios, a tus hijos, Señor, de manera especial. Donde quiera que estén y donde quiera se encuentren tus hijos, haya respuesta para ellos en el nombre de Jesús. Glorifícate con poder en cada uno de ellos, manifiesta tu gracia y tu gloria. Y que hoy, Dios mío, tus hijos, por favor, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, clamamos, y si hay necesidad de gemir y clamar y llorar, lo haremos, Dios mío. Si hay necesidad de humillarnos, lo hacemos, Dios mío. Pero por favor, cambia diagnósticos, cambia pronósticos, cambia decretos, cambia realidades, Dios mío, y transfórmanos a una realidad de bendición, de respuesta y de victoria en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios mío. Bendice a cada siervo en su día, en este día, a cada ministro, a cada obrero, a cada misionero, a cada pastor que está sirviéndote. Bendícelo, Dios, y cumple tu propósito en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado, hasta aquí la meditación de la palabra de hoy. Ha sido un gusto. Dios les bendiga a cada uno de los que se han conectado, los hermanos que están ahí. El hermano Dubiel Román, qué bueno, una alegría, un joven que sirve al Señor y que lo conozco hace mucho tiempo. También a una hermana que me cuesta nombrarla, Juárez Álvarez, no sé dónde nos reporta su sintonía, pero Dios le bendiga grandemente. Y a todos los que se han conectado allá en Colombia, aquí en el Perú, en Chile, bueno, en Latinoamérica, en México, los hermanos que después verán el video quizás en Argentina, donde quiera que llegue la palabra, que Dios les bendiga ricamente por allá en República Dominicana, en México, en todos los lugares, en España, Dios les bendiga grandemente. Feliz día a todos los siervos en toda América Latina, Europa
y África también. Dios los bendiga grandemente. Un abrazo para todos, se les quiere gratis y quedamos conectados con sus ministerios Semilla de Vida y hasta la próxima. Bendiciones y feliz resto de día. Un abrazo para todos.